M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprada, benvinguts a un nou capítol de Va de vie, la crònica de Radio Pego dedicada al món del vi natural. Diumenge 13 de març, vam anar a València capital visitar una fira de vins natural al barri Russafa, la segona edició de Pura Vida. Més de 30 vinyaters i vinyateres del País Valencià, també de Múrcia, Catalunya i altres regions d'Espanya. Em sembla que també he vist una vinyatera italiana. Només vins sense additius, raïm i iau. El nombrós públic assistent reflectia la població de la ciutat de València, cosmopolita i diversa. Jo vaig tastar només vi blancs, no em pregunteu per què. Tranquil com escumosos, un festival de sabors amb l'acidesa com fil comú. Gràcies a Pablo, que va organitzar aquest esdeveniment des de Girona, per haver dedicat el temps a respondre les nostres preguntes. Disculpeu, estimats oients, per l'ambient sorollós del lloc, la prova que va ser un èxit. La pròxima Fira Valenciana de vi natural es passarà a Pego, el diumenge 5 de maig. Ya les entrades son a la venda. Salud y vi. Bueno, un poco el alma de esta feria que estábamos comentando es acercar nuestra pasión, nuestro trabajo, amor y filosofía a lugares o ciudades donde en este momento se necesitaría un poco de atención y sobre todo para que la gente joven y no se sienta un poco de inspiración al conocer nuestro trabajo, que nos dedicamos a utilizar uva y solo uva en todas las fases del proceso de nuestras creaciones. Valencia surge como una experiencia de hacer una feria para poder colaborar con la comunidad del vino natural. Aquí existen muchos viñerones, incluso famosos en el mundo, y los mismos jóvenes y gente nos transmitió la inquietud de que hacía falta generar un espacio y generar proyecto, y ahí nace un poco el proyecto de Pura Vida Valencia. Pura Vida es un evento itinerante que lo vamos a generar donde se necesite inspiración, atención y que la gente pueda tener un acercamiento al vino natural, una feria móvil. Estamos terminando ahora la segunda edición, muy contentos porque aparte de toda la gente que se ha acercado, se generan lazos, comunidad, fraternidad, y al final el lenguaje creo que es el amor internacional y que podamos compartir vino natural entre todos y poder transmitirle esto a la gente, sobre todo a los jóvenes que también se dediquen a hacer vino, acompañarlos, enseñarles también y guiarlos, y bueno, que podamos vivir en un planeta de un consumo más responsable, mejor, sin químicos, sin productos Frankenstein que nos arruinan nuestra salud. Y nada, queremos cosas que nos lleguen al corazón y al alma. És un èxit aquesta fira, hi ha un muntó de vinyaters d'ací de València, però també de Catalunya, de Múrcia. És que en 2 anys ja és un esdeveniment important per València, per el País Valencià. Estàs content, no? Sí, estamos todos contentos porque se generó comunidad. Y no es un logro que se lo lleva a nadie, somos un equipo de gente de muchos lugares que estamos poniendo intención, trabajo y fuerza en Valencia, y hoy estamos de alguna manera recogiendo algunos frutos, las primeras uvas. Y lo mejor es que cada vez hay más bares de vino natural, más tiendas, la gente está inquieta, viene, pregunta, y al final
eso es lo que nos pone feliz, de que se genere este movimiento. Y esperamos a que termine el café. Es vida, eso es vida. Y bueno, y vamos a seguir por más con Valencia y otras latitudes, si todo va bien. Donc ja tens altres projectes, altres llocs per a fer fira més que València? Tu fas una fira a Girona ja? Sí. Bueno, por ejemplo, un punto muy importante de la feria de hoy fue que un montón de viñerones del sur de España están necesitando hacer una feria de vino natural en España, al sur, para justamente generar lo que está sucediendo acá en Valencia. Empezar a hacer que la gente se interese, haya inquietudes, conozcan nuestros proyectos directamente del productor a la copa y que puedan conocer toda la filosofía de nuestro trabajo. Entonces sería muy interesante juntar energías y armar un equipo para hacer algo en Málaga, Granada, Murcia. Hay mucha gente que está inquieto. Nosotros próximamente tenemos la idea de hacer una feria, otra más en Girona. Hicimos una el año pasado y fue muy bien. Y la idea es seguir conectando. Por suerte para Girona vamos a tener el apoyo de la gente de Racing que quiere colaborar con nosotros. Y bueno, y seguir moviéndonos haciendo proyectitos entre esta nave de locos. Què fa falta al vi natural per triomfar, per trobar el seu públic, per trobar èxit? Què fa falta? Yo creo que lo más importante es acercarnos más a la gente y generar eventos para que conozcan más el vino natural. Porque hoy, si bien es una moda y hay muchas publicaciones por todos lados, se habla del vino natural, hay muy poco acercamiento real con el productor. Y creo que cuando tú conoces al productor, conoces toda la filosofía. Y los jóvenes eso lo detectan muy rápido, son muy guay y creo que ahí es la mejor manera de hacer, digamos, raíces y publicidad fuerte, porque es un camino de ida el vino natural. Entonces la gente que empieza es muy raro que vuelva hacia atrás. Entonces estamos en este viaje y creo que lo mejor sería entre todos seguir generando estos eventos libres de ego, además de todo, y poder seguir haciendo una comunidad nacional, internacional, mundial, porque al final somos un movimiento. Y lo más importante es esto, es conectarnos, conectar gente y que la gente pueda beber una copa de vino que no solo te va a hacer bien a la salud, a la cabeza y al corazón. Donc segur que hi haurà una tercera edició de la Fira Pura Vida Valencia. Seguramente sí. Bueno, falta un año. No me gusta hacer planes a mí a futuro porque hoy es hoy y la vida nos puede sorprender. Pero la idea sería seguir generando este evento en Valencia, agradecer a toda la gente que nos está ayudando, que viajó, que bueno, todo el esfuerzo y sacrificio que significa venir un día desde otras latitudes a mostrar su trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, y el año que viene seguir trabajando y también sumando a nuevos winemakers o nuevos proyectos, porque también hay muchos jóvenes y mucha gente nueva que está haciendo vino natural y que necesitan una oportunidad de mostrarse, de que también los escuchen, conozcan su trabajo y también acompañarnos entre todos. Moltes gràcies, sort, moltes gràcies, que vaig bé. Adéu. Muchísimas gracias. I és moment d'estar units